Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Café Estamos Cargado. dando comienzo a una nueva edición de su programa Café Cargado en una semana muy especial en el ámbito político, particularmente para el gobierno, en una situación de crisis como nunca antes la habíamos visto. Yo diría, desde la vuelta a la democracia no habíamos tenido una crisis política como la que tenemos hoy día. Además, seguimos con la pandemia, que es una crisis del tipo sanitario gigantesca, pero no por eso nos vamos a dejar de estar con nuestro amigo David, el barista de Marley Coffee. ¿Cómo está, David? Excelente, Checho. ¿Y tú cómo estás? Te quiero hacer una pregunta, David. ¿Tú crees que si sigue la cuarentena se deberían hacer igual las elecciones o no? Yo creo que sí deberíamos ya salir de esto, obviamente con todos los resguardos y cuidados necesarios. Te hice esa pregunta porque es la misma pregunta que le vamos a hacer a nuestros telespectadores. Métanse al Twitter de Café Cargado, café-la red, y también a Instagram, Café La Red, para que voten. Ahí está la pregunta, si ustedes creen que se deben o no postergar las elecciones. Hoy día es un día muy especial. Teníamos de invitado a Mario Desbordes. Lamentablemente nos avisó a último momento que no podía venir porque lo había llamado el presidente de la República, que está reunido con los presidentes de los partidos y también con los candidatos de Chile Vamos. Así que vamos con Ignacia Rocha de La Moneda para que nos cuente qué está pasando. Adelante, Ignacia. Hola, Chicho, ¿cómo estás? Así, efectivamente, se convocó a una reunión de emergencia, principalmente con los presidentes de partido de Chile Vamos y también con algunos candidatos presidenciales del oficialismo y también con parte de los ministros del comité político para eventualmente tener una nueva alternativa para llegar a este tercer retiro tan polémico. Una reunión bastante similar a la que se vivió el jueves pasado después de la votación por parte del Senado. ¿Recuerdas tú? Así es, efectivamente. ¿Y qué se nota ahí en La Moneda? ¿Se nota algún ambiente especial? ¿Hay alguna información o todavía todo a puerta cerrada? Hay, la verdad, bastante tensión. Ya hay una convocatoria importante, al menos de prensa. Nosotros, como pueden ver, ya nos encontramos en el patio de Los Naranjos. Está bloqueado el acceso para el otro patio, donde ya vemos que están montando, al parecer, lo que sería el escenario para que el presidente Sebastián Piñera hiciera este eventual anuncio. En el segundo piso ya estaría iniciando recién a las 8 de la tarde, el mismo horario de nuestro programa Café Cargado, esta reunión. Tenemos ciertos trascendidos, hasta el momento son alternativas que claramente se están cocinando en medio de esta reunión. Así es, estoy seguro que el anuncio va a ser alguna ayuda un poco más potente, sin lugar a duda, tiene que ser muy potente para salir de este impasse político que está el presidente de la República. Vamos a estar contigo, Ignacia, en cualquier momento nos interrumpe, cualquier novedad, porque es la noticia del momento. Así que vamos a disculpar por esta vez a Mario Desbordes, que nos dejó votado a última hora, pero una felicitación a todo el equipo de Café Cargado que pudo reaccionar a tiempo y tenemos excelentes invitados. Como el primer invitado que tenemos hoy día, que dicen que siempre son médicos antes que políticos. Entonces nos referimos a... se supone que me deberían mover a mí el teleprompter. Nos referimos al doctor y diputado por la región de O'Higgins, hombre de trayectoria y destacado, expresidente del Colegio Médico de Chile. Su opinión es relevante en términos pandémicos, ha sido un crítico de la forma como se ha llevado la pandemia en el gobierno. Conversaremos con él sobre las cifras actuales, las pasadas. Estamos tomando mejores decisiones para enfrentar el coronavirus. De esto y mucho más conversaremos con el doctor Juan Luis Castro, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la música. Encantado. Súbame de la música, por favor, en el estudio. Este tema lo escogió usted. Shania Twain, ¿se acuerdan? Sí, claro. El año 2000 por ahí. Por ahí. Ella tiene canciones que eran de gran popularidad la cámara, en la época. ¿Ya? Y esta tiene que ver también cómo en las relaciones de pareja se pelea mucho. Entonces se hacen recriminaciones mutuas y ahí hay varias canciones de ella, por eso es una artista para mí especial de la época. Yo tenía más o menos 40 años, porque en este tiempo de pandemia la gente que está más encerradita también pelea más.
Y a veces son leceras, pero también se pelea. Dicen que pelean más, otros que se terminan queriendo o se terminan conociendo, porque algunos dicen, oye, con la pandemia tuve la oportunidad de conocer a mi señora y es re buena cabra. Doctor, lo invito a sentarse porque nos vamos a tomar un cafecito tradicional y vamos a partir con el juego. Vamos a partir con el juego que partimos con todos nuestros invitados. Este juego consiste en el sí y el no. La máscara se la puede sacar para tomar el cafecito, pero después se la vuelve a poner, porque usted mejor que nadie sabe que tenemos que dar el ejemplo. Así es. En esta pandemia que parece que la gente no está haciendo mucho caso. Yo para venirme al canal me agarré un taco de media hora. Un taco de media hora por Américo Vespucio. La verdad, no sé si se está respetando tanto las cuarentenas. Yo venía de Rancagua. ¿Ah? De Rancagua estaba bastante expedito la autopista central, afortunadamente. La entrada a Santiago por Vespucio, estamos cerca ahí. Hay calle, a mí me toca andar por el trabajo, por la cosa, y veo que mucha gente no respeta mucho el tema de la cuarentena, o si lo respetan hay mucho permiso trucho seguramente. Bueno, vamos con el juego del sí y el no. En esta parte solo me puede responder sí Nada o más. no. Después vamos a tener oportunidad de que profundice en su respuesta. ¿Cree que habrá tercer retiro de fondos de pensiones? Sí. Con todos los problemas que hay. Sí. Tribunal Constitucional, sí va a haber. Sí va a haber. Exactamente. Después analizamos, ¿no es cierto? Después entramos en detalle. ¿Afirmarías que en Chile se han manejado las cifras de contagio de COVID, sí o no? Ocurrió, sí, ocurrió. Ahora no, pero ocurrió el año pasado. Ahora sí, pongámonos la mascarilla que me están retando de arriba. Ahí sí. El año pasado sí ocurrió. Y de Manejo hecho, de cifras. Manejo de Sí, cifras. que se manejaron las cifras. Sí, exactamente. Desde tu opinión como médico, ¿alcanzaremos la inmunidad de rebaño en junio, sí o no? No. Vamos a verlo después, pero ya es casi una quimera llegar a la inmunidad de rebaño. ¿Eres de los que cree que Sebastián Piñera debería ser acusado constitucionalmente, sí o no? Yo creo que sí, porque... ¿No? ¿Sí o no? Sí. ¿Crees que el delantal ayuda en las preferencias de la gente, como lo dijo de repente la expresidenta Michelle Bachelet? ¿Sí o no? No. Hoy no. ¿Crees que las elecciones se tienen que hacer en la nueva fecha establecida, 15 y 16 de abril? Me gustaría, pero no estoy seguro que se pueda. Perdón, dije de abril, perdón. De mayo. De mayo. Me gustaría, pero no estoy seguro que se pueda. Tenemos que analizarlo, si gusta. Lo vamos a analizar, pero Conversamos juéguesela por una opción. ¿Cree que vamos a alcanzar? Sí, yo creo que sí. Porque las cifras actuales son peores que cuando las postergamos la vez anterior. Espero que sí. Más bien es mi esperanza, más que decir sí, va a ocurrir. Mi expectativa es que suceda. ¿Irá por el Senado en la próxima elección parlamentaria, sí o no? Sí, espero que sí, efectivamente. Bueno. Perdón, vamos a tener tiempo de analizar esto, sí, ¿no? Fantástico. Porque yo sé que se angustian ahí. Es que quiero dar una explicación. Pero vamos a conversar un poquito tomándonos este café tradicional. Muy bien. ¿Qué piensa colgar primero, diputado? ¿La corbata o el delantal? La corbata. ¿Sí? La corbata porque, mira, siempre he sido de vocación médica. Llevo casi 36 años de médico. Soy internista, hematólogo. Nunca como político he dejado de atender a la gente. De hecho, tengo un equipo de médicos jóvenes que colaboran conmigo y hago atención médica popular. Atendemos los 10, 11 años de parlamentarios, siempre hago atención médica gratuita, no solo en Rancagua, sino también en las comunas, tengo un móvil de la salud, nos desplazamos. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que si tuve yo la oportunidad, el primero profesional de mi familia, mi padre de campo, está vivo, tiene 92 años, de Cahuil, una localidad al lado de Pichilemu, obrero de la Salina, fui el primer profesional de la familia y yo no podía sino devolver la mano. Estudié en la Chile, tuve la oportunidad de estar ahí, recibirme, hacer posgrado. ¿Cómo no voy a dar vuelta la mano ahora a la gente que también me ayudó en honor a mi padre y a mi gente que es de campo? Oiga, diputado, ¿cómo anda la salud mental en el Parlamento? Mala. ¿Mala? Mala porque hay mucho populismo hoy día, hay mucho
mucho farandulismo en cuanto a hacer promesas o hacer puestas en escena que no siempre son coherentes con una línea, con un planteamiento más de fondo. Y se ha hecho liviana, frágil la política hoy día, poco creíble, esto en el mundo, no solamente en Chile, pero tiene que ver con que los contenidos han bajado, la imagen se ha superpuesto, y ha habido, sobre todo con las redes sociales, una especie de adicción de pronto, ¿verdad?, a que nadie quiere sentirse castigado y se dicen cosas para agradar a la audiencia. Antiguamente, los políticos lo que hacían era hacer discursos y planteamientos para seducir a la gente. En cambio, hoy día los discursos son para que la gente haga así, ¿no es cierto?, para agradar al público. Entonces, la verdad, hay una inversión del orden que debiéramos tener. Oiga, doctor, ¿y cuándo nace esta vocación por la política? Mira, yo vengo a la política desde el mundo católico, para serte bien franco. Por ahí, por principios de los 80, yo pertenecía a un movimiento marianista por mi colegio, en San Miguel, y de a poquito fui como picando el bichito de que me gustaba la cosa pública, la cosa social, y así fui entrando de a poco en la universidad, la cosa política, pero desde la iglesia, por decirlo así, desde la inspiración católica de actuar en la sociedad, actuar en el mundo. ¿Qué porcentaje de los socialistas son católicos? Yo creo que cada vez más, pues hoy día, cuando yo entré, por ahí... Bueno, ¿cada vez más? Sí. ¿Que los socialistas cada vez son más católicos? Mucho. Yo he visto expresiones increíbles de gente que sigue misas, que tiene, bueno, evangélicos, católicos, de todo. Sí, cristianos. Pero ya esto desde que había que ser ateo para ser socialista, o había que ser de otra cultura, ser masón, qué sé yo. La verdad es que la fusión del Partido Socialista del 90 permitió que culturas laicas, culturas cristianas, pudieran encontrarse. Entonces hoy día el Partido Socialista tiene una comunión de corrientes de distintos sectores y muchos católicos, te diría yo, tranquilamente, sin abjurar de nada de sus principios. ¿Usted es católico de misa? Sí, pero voy poco. Estoy más distante en el último tiempo. Tengo mis críticas también a la iglesia, pero no he perdido la conexión para arriba. Entonces sigo siendo católico, es mi esencia. Pero claro, no soy de la cotidianidad de estar en los cultos permanentemente. Pero me llamó la atención su respuesta. Yo fíjese que pensaba que en general los socialistas no eran muy de fe, digamos. No. No, porque el socialismo se renovó, muchachos. Acuérdense que había una matriz muy marxista-leninista en la década del 60, porque el 70. marxismo definitivamente no tiene nada que ver con la iglesia. No, por supuesto. Pero a pesar de que dentro de la iglesia hubo corrientes bastante de izquierda, los cristianos por el socialismo y otros más, pero ya hoy día la visión humanista del socialismo se compatibiliza también con la visión cristiana, con el rol del hombre, con el cómo hacer el bien y buscar para la sociedad, en este caso, combatir la desigualdad, por ejemplo, que son valores también de la fe católica. Oiga, y nos estaba contando usted porque empezó como médico ya a participar en las federaciones de estudiantes, en los distintos... Sí. Después ya... como estudiante, después como médico. Era agente pastoral yo, imagínense. Yo era agente pastoral en la... ¿Ah, sí? Claro, me decían el cura. Imagínense, porque por ahí por tercer... La parte de arriba la tiene, ¿eh? Ya está enfilado de joven. Qué patullo, ¿eh? Qué patullo echar la talla, pero por lo menos la parte de arriba parece. Sí, ya venía de joven, sí. Los genes de todos mis ancestros son calvos, así que... Sí. Pero lo que te decía es que partí como director de grupos jóvenes de la universidad, pastoral universitaria, qué sé yo, y después entré a la política y después al colegio médico, porque una vez recibido, rápidamente me ubiqué en los médicos jóvenes, los médicos que estábamos haciendo especialidad, los becarios, y ahí fui encontrando también mi beta gremial, que me acompañó durante más de 20 años. Yo tuve todos los cargos en el colegio médico hasta llegar a ser presidente. Así es, a eso lo quiero llevar, a su presidencia del colegio médico. Personalmente hoy día la importancia del colegio médico cobra una proporción gigantesca porque la gente quiere confiar en alguien. Sin embargo, la actual presidenta del colegio médico tiene un pasado muy ideológico. De hecho, si uno le revisa los Twitter para atrás, se da cuenta que es una persona muy de ideología dura, de izquierda dura. Entonces como que uno quiere creerle, pero dice, a lo mejor está dando una opinión un poco más política para ir en contra de las políticas del gobierno, más que una opinión médica que hoy día sería muy importante. ¿Qué cree usted
cree que le hace bien a los gremios en general. Ahora me paso a todos los gremios, porque lo mismo pasa con el colegio de profesores, lo mismo pasa con cualquier colegio profesional. ¿Le gusta la idea que sea tan politizado el tema de los gremios? Mira, Checho, Salvador Allende fue presidente del Colegio Médico, también, hace muchos años atrás. El Colegio Médico tuvo un rol también en lo que fue el golpe de Estado, de algún modo, empujó. Después la recuperación de la democracia. Después, en la década de los 90, me tocó a mí asumir un liderazgo junto con un gran amigo, el doctor Enrique Corsi, con quien hice dupla yo y llegamos... Aprovechamos a mandar un saludo cariñoso, le tengo un gran amigo, cariño, así es. Y la verdad es que es inevitable, Checho, que el Colegio Médico sea mirado, no solo los médicos, sino que el Colegio Médico con un rol social, llamémoslo así, un rol de opinar sobre la contingencia. A mí me tocó mucho pelear con el presidente Lago el año 2000, 2001, por el tema del plan Auge, la reforma de la salud, encabecé movilizaciones médicas, después con la presidenta Bachelet. Imagínate tú, el primer gobierno de la presidenta Bachelet también. De hecho, el Colegio Médico, ¿sabes cuándo fue el último paro o movilización médica? Fue uno que encabecé yo, el año 2007. Y de ahí nunca más hubo otra movilización nacional de los médicos por distintas razones. Ahora, yo creo que otra cosa es llevarlo por un partido, por decirlo así. Cuando yo fui presidente el 2001 y hasta el 2008, nadie dejaba de saber que yo era socialista, nunca dejaba de hacerlo. Pero obviamente uno tiene una línea amplia de trabajo gremial y de poner los puntos sobre las IES cuando corresponde. Esto a veces tiene sinsabores. La actual presidenta del Colegio Médico, una mujer joven, la verdad es que ha tenido su forma, cada uno tiene su forma de hacerlo. Y creo que ha sido muy valiente, ha sido muy reconocida también, pero también tiene sus detractores por ciertos estilos, ciertas maneras que algunos pueden no compartir. Pero siempre el Colegio Médico va a estar en la mira de la ciudadanía por un rol inevitable que va a tener. Ojalá uno lo cumpla de la mejor forma posible, porque eso es lo que la gente espera un poco de una institución tan prestigiosa, además que aglutina a muchos médicos. No sé si tanto. Sí, siempre está más del 60%. Está más 60%, por ahí. ¿60%? Sí, tiene un alto porcentaje de afiliación el Colegio Médico. Mantiene. Pero afiliado. Afiliación ya, pero votación menor. Mucho menor. Sí. La gente que votó por esta directiva creo que es menos de un 30%, ¿no? Claro, lo que pasa es que vota el 60% y de ahí, claro, por dos miradas, porque la elección fue a dos bandas la última vez. Entonces sí, es correcto. Pero igualmente... A ver, yo no le quito no tengo ninguna duda que tiene un rol social. El médico, por cierto, su profesión tiene un rol social. Yo me refería a que cuando el gremio es cooptado por un partido político determinado, finalmente... pierde un poco la confianza porque la gente empieza a tener dudas si lo que dijo es porque es una cosa técnica o efectivamente una cuestión de gallito político. Recordemos que la actual presidenta trató de infelices a la gente con la cual se reunía en un programa que se sintió muy cómoda y soltó lo que sentía realmente. Entonces uno empieza después, ella dice, no se están haciendo exámenes, no le creo. Sí, vamos bien, no le creo. Entonces, ¿me entiendes lo que pasa? Ese es el punto al cual me refería. Oiga, yo lo quiero invitar a ver este video para que pasemos a tomarnos un café cargado, porque aquí también nos tomamos un café un poquito más cargado. Y lo invito que veamos este video. Esta es la situación hoy día en el Sotero del Río. Tenemos personas esperando, ¿cierto?, en los domos que están hoy día para la atención de pacientes COVID, en la sala de espera. Más de 8 pacientes ventilados solo en el servicio de urgencia y 65 en total en el Hospital Sotero del Río. Tenemos además desde temprano más de 5 ambulancias retenidas esperando atención, lo que hoy día claramente pone en riesgo, ¿cierto?, la salud de las personas porque tienen que estar en sus propios móviles esperando ser atendidos. Esta situación se hace cada día más crítica y nosotros lo que estamos haciendo es denunciar la situación que viven hoy día los hospitales públicos y exigirle al gobierno que de una vez por todas dé respuesta a esta pandemia del COVID-19. Basta de discursos rimbombantes, hoy día lo que se necesita son cupos críticos, ventiladores y personal que hoy día pueda atender a los pacientes. Por eso llevamos semanas denunciando la falta de elementos de protección para los trabajadores, la falta de test masivo para detectar a los compañeros que estén positivos y hacer las cuarentenas respectivas, pero también los refuerzos que se requieren hoy día en los distintos servicios. Café cargado. La pregunta que nos hacemos los chilenos, doctor, es
a raíz de lo que le pregunté yo, ¿lo ha hecho bien el gobierno? Chile lo ha hecho bien en el manejo de la pandemia. Por un lado nos ponen como número 1 de vacuna, qué sé yo. Por otro lado dice que manejamos bien la pandemia, donde se anticipó que íbamos a necesitar camas y se contrataron camas antes. Después se dice no, que hubo un ánimo muy triunfalista y eso provocó o que no deberían jamás haber permitido las vacaciones. Entonces al final el ciudadano común y corriente no sabe por qué entra en el juego político. Su análisis como médico, ¿cómo se ha manejado la pandemia en Chile? Mira, Checho, cosa buena, tener los ventiladores a tiempo, las camas durante el año pasado, hoy día expandir hasta 4.500 camas UCI graves, tenemos más contagiados que en aquella oportunidad, y eso se valora porque se hizo a tiempo. Se valora la vacunación, que aunque está más enlentecida, sin embargo, somos de los principales países del mundo y que va avanzando en velocidad de vacunación. No lo pueden decir nuestros vecinos argentinos, brasileños, qué sé yo. Mal en cuanto a que nunca se ha logrado esto que se denomina trazabilidad, arreglarlo de una vez por todas. ¿Qué es eso? Es la huella. Saber si tú estás contagiado, quiénes más estuvieron contigo, cómo llegar en primeras 48 horas a identificar y aislar a esas personas. Es cierto que faltan más verdades que diga la gente, que los llamen a tiempo, pero el trabajo en la atención primaria se descuidó, a mi modo de ver. Hoy día, además, tenemos que hacer que las cuarentenas... Perdón, doctor, vamos por parte para entender. Uno escucha siempre esa crítica de que estamos mal en trazabilidad. Sí. ¿Qué significa eso? Una persona contagiada, preguntarle cuáles fueron sus contactos cercanos para llamarlo al tiro y irlo aislando, que eso ayuda mucho. Exacto. ¿Es cierto? Chile lo ha hecho mal con respecto a otros países, hay otros que lo han hecho muy bien. ¿Cómo andamos en ese ranking? Hay de todo. Hay comparativas que nos dejan un poco al medio o mejor parados que otros, pero siempre en niveles que no son los deseables. Hoy día Chile identifica casi a 2 personas, 2,6 personas, por cada contagiado. Debiéramos más o menos llegar a 5 a 6 personas de verdad para llegar a tiempo. O sea, tenemos un déficit. Un segundo déficit, Checho, es las cuarentenas. ¿Por qué? Porque las cuarentenas, seamos sinceros, hoy día son de papel. Hoy día no nos creemos las cuarentenas por diversas razones. Entre que hay gente que dice, yo quiero cumplir la cuarentena, pero no puedo porque tengo que salir a trabajar, tengo que ganarme el pan, tengo que tener una ayuda social, y eso es gran parte del problema que hoy día en los despachos estamos conversando, qué pasa con Chile en este momento social. Otros, que son un grupo minoritario, que dicen, yo no estoy ni ahí, hay gente que todavía no cree en el virus, hay gente que no cree en las vacunas, hay gente que no cree en las mascarillas, grupos minoritarios pero que hablan, vociferan. Y tercero, tenemos una fiscalización que no basta para las fiestas clandestinas, que están de moda, que aparecen por aquí y por allá, pero en la cotidianidad, ¿cómo controlamos esta pandemia si hay 2 millones de permisos diarios, Sergio? Que eso es lo que la autoridad reconoce que tiene que otorgar día a día para el desplazamiento. Es muy difícil. Entonces, en eso, yo creo que nos contamos un cuento un poquito, es decir, que como que hacemos la fiscalización, como que hacemos la cuarentena, pero en la práctica el agotamiento de la cuarentena hace que vivamos esta fragilidad de no saber cómo hacer algo más que sea eficiente para controlar todo. Usted, doctor, ha sido un crítico del manejo de la pandemia. Entonces, ya identifiqué y estoy de acuerdo con usted. Estamos bajos en trazabilidad, estamos bajos en el respeto a las cuarentenas, estamos altos en los permisos, qué sé yo. Si estuviera en su poder el hecho de manejar este cuento, ¿cómo lo hace? Si van y le preguntan a una persona que está contagiada, dígame quiénes fueron sus contactos, y esta persona dice, yo no quiero cagar a mi amigo, no voy a dar el nombre de él porque capaz que lo hay. La gente tiene como miedo de acusar a la gente que estuvo cerca a él. Ese es uno de los problemas. ¿Cómo se hace eso en la práctica para mejorarlo? Vamos por punto por punto. ¿Cómo lo debiéramos hacer? Con estos aparatos que todo el mundo tiene y hay más que habitantes en Chile. Yo sé que esto puede ser loco o revolucionario, pero es lo que hizo Corea y muchos países del Asia. Tú no tienes que declarar nada porque tú abres para este efecto tus datos, tu ubicación, ¿verdad? Para que pueda ser monitorizado y se sepa, como lo hacían en Asia, ¿verdad? Simplemente la geolocalización de tu teléfono y se sabía cuánto tiempo, con quién estuviste y todo lo demás, por la ubicación digital. O sea, claro, alguien dirá, pero en Chile los datos son reservados, son privados. Es verdad.
pero caramba, que es otro mundo cuando tú logras. Mira cómo ellos controlaron todo. En 2 o 3 meses, China y varios países controlaron esto. Doctor, perdone que le diga. Me recuerdo al ministro de Hacienda Briones cuando pidió el carnet de identidad, el número de carnet de identidad, para focalizar alguna política pública, y casi se lo comieron vivo por el tema de la privacidad. Entonces, por un lado se pide algo y por otro lado se hace el gallito político y no se permite avanzar. O sea, pero yo creo... ¿Usted se imagina decirle a la gente que abran el localizador para que la autoridad central sepa dónde se anda moviendo la gente? Yo te digo, si el mundo moderno nos está enseñando que no basta la declaración, que la gente tiende a mentir por razones a veces de compasión, de no pelearse con más personas por privacidad, yo te diría, como está el mundo hoy día, ¿por qué no? Para esto, no para otras cosas. Si aquí no se trata de empezar a hurgar en la vida privada de nadie, pero sanitariamente, esto es una pandemia que lleva más de 3 millones de muertos. O sea, Chile tiene más de 1 millón de contagiados. Esto va a seguir un tiempo más largo. Yo sé que lo que yo estoy diciendo puede ser algo medio de ciencia ficción para nosotros, pero es un camino necesario cuando ya vemos que la conducta de las personas muchas veces es confusa o débil para poder enfrentar una declaración de un problema. No, si yo lo entiendo, si es que lo que pasa es que una cosa es lo que uno, cuando uno critica, yo soy un crítico diario de todas las políticas, porque estoy sentado en mi escritorio en la radio, es re fácil, pero cuando uno tiene que hacer las cosas, lógico, se ve enfrentado a ese tipo de problemas. Usted me dijo en el juego del sí y el no que efectivamente se habían manejado las cifras. Cuénteme un poquito de eso. Me saco la mascarilla porque tomar café cargado. No. Por lo siguiente, cuando asumió... Perdón, le recuerdo a la gente que está viendo la imagen de la moneda en pantalla, en cualquier momento estamos con los anuncios, seguramente que van a ser vigorosos, del presidente de la República, porque no le queda otra que hacer un anuncio muy vigoroso si quiere seguir con esto del Tribunal Constitucional, para que efectivamente la gente tenga que votar, la oposición tenga que votar obligadamente una ayuda, así que estamos ahí atentos a lo que pueda pasar. Usted no se mueve a nuestra sintonía, en cualquier momento va a estar bien informada. ¿Por qué cayó el ministro Mañalich? Que yo sé, él pidió irse, pero ¿en qué contexto? Fue el 13 de junio del año pasado, en que se supo, porque nadie de eso tenía conciencia que hubiera ocurrido, que había una cifra de fallecidos en Chile que no se reportaba a la Organización Mundial de la Salud, sino que estaba en un conteo paralelo. Y había también cifras diarias. Recordemos que había personal de epidemiología que tenía que digitar los datos y que declaró, y por eso un juicio, sigue un juicio que todavía no tenemos el fallo, el resultado, en cuanto a que se le dijo, miren, en vez de hacer el corte a las 9 de la noche anterior, hágalo a las 8, hágalo a las 7, y eso hacía bajar los datos que se expresaban públicamente. Llegó París y dijo, esto se va a acabar. Se acabó, efectivamente, pero en esa primera fase hubo problemas de manejo que todavía no se han dilucidado enteramente. Hoy se hacen muchas más pruebas PCR, es verdad, se sabe más, se conoce más. Hay más transparencia, pero todavía, te voy a dar un ejemplo, no para criticar a nadie en particular. Qué bueno sería... Oiga, si usted puede criticar a quien quiera, aquí no hay problema, acá no... Yo pregunto lo siguiente. No soy representante del gobierno, si hay algo que le parezca mal, dígalo. Le hemos dicho a la autoridad del ministro París, ¿por qué todos los días cuando da su reporte no dice, por ejemplo, ya del total de los 6.700 casos que, por ejemplo, hoy día tuvimos, de estos casos, tantos estaban vacunados con primera dosis o segunda dosis? Tantos nunca habían estado vacunados. ¿Por qué? Porque esto nos muestra una fotografía de la realidad. ¿Cuál es la pregunta hoy día del millón? ¿Está haciendo efecto la vacuna? Hemos visto gente que cae con 2 dosis puestas, 2 semanas, 3 semanas después, y caen. ¿Cuál es la realidad del efecto verdadero? ¿Cree usted que estarían escondiendo esa cifra? No quiero aventurar algo, pero me parece raro porque esos datos están. Hoy día la estadística maneja quién está vacunado y quiénes no, y los PCR definen quién es quién. Todo esto está perfectamente identificable. Me parece que una cifra súper atingente. ¿O no? ¿No es cierto? Deberían darla. Sería razonable. Porque así vamos desagregando y vamos viendo en qué comunas estamos bien, en qué comunas no, qué grupos de edad, ¿verdad? Sabríamos la película como corresponde. No, porque además, sobre todo por la pregunta... Mío, yo estoy con las 2 vacunas y de repente se me olvida ponerme la mascarilla y alguien me dice, oye, ponte la mascarilla. No, si estoy con las 2 vacunas. Yo creo que soy inmune porque estoy con las 2 vacunas, pero a lo mejor no soy inmune. No, pero Checho, tu pregunta de antes, ¿vamos a poder tener la elección? Y hiciste una pregunta al público. Este dato, que yo creo que el gobierno tiene que entregarlo, es clave.
Porque si tú me dices, la autoridad ha señalado 7 millones de chilenos van a estar vacunados el 15 de mayo. Fantástico, digo yo. Es casi el 45% de la población objetivo que hay que vacunar. Pero la pregunta es, ¿esos 7 millones vacunados con 2 dosis van a estar de verdad protegidos? Porque el gran incógnita que tenemos en Chile es ¿y cuánta penetración tenemos de la cepa brasileña, la sudafricana y de otras nuevas que están saliendo? Lo ignoramos. Pero la vacuna, ¿tiene efectividad sobre esas cepas o no? Lo ignoramos. La mejor forma es medir en la práctica el detalle de lo que está pasando con los contagiados. Por ejemplo, el grupo de 20 a 40 años es un grupo que no le ha llegado vacuna. Gente joven, sana, no le toca todavía. Le va a tocar de aquí a 2 semanas más. Ese grupo de gente es el más expuesto. Cuando en la calle vemos los repartidores, la gente que va con las cajitas detrás, las motocicletas, qué sé yo, ese grupo es un grupo muy contagiante y además que se contagia con facilidad. Y con ellos no tenemos ninguna política hasta el momento, porque son muy jóvenes, no ha llegado el calendario y por ende nosotros le decimos al ministro, oye, ¿por qué no abre el calendario mejor? ¿Por qué no lo deja abierto definitivamente en vez de ir por pedacitos, que este grupo 47, 46, ¿por qué no abrimos esto? Entonces ahí el tope es, faltan vacunas. Porque faltan vacunas, no se admite, pero faltan vacunas. Porque hay temor de que haya mucha concurrencia de gente y no haya stock suficiente. Nosotros, el 90% tenemos vacunas chinas, Sinovac, esa es la que nos hemos inyectado. Bien. Es una vacuna buena, pero es lenta. Lenta porque recién, 2 semanas después de la segunda dosis, recién empiezan de a poquito. Yo me hice un test rápido ayer para ver los anticuerpos, los pinchacitos en el dedo, y llevo 3 semanas después de la segunda dosis con la vacuna china y tengo, en mi caso, débilmente los anticuerpos IgG. Seguramente si me lo hago en 2 semanas más, ahí recién van a llegar. Es lenta pero es buena. Pfizer es una vacuna rápida, porque ya la primera dosis de inmediato eleva los anticuerpos y se está pensando, lo dijo el ministro. Se la agarraron todos los americanos la Pfizer. Bueno, es verdad, ahí llegan pocas a Chile. Pero, por ejemplo, podríamos hacer una combinación en Chile de vacunar al grupo de 20 a 40 años con una dosis de Pfizer. Y de inmediato veríamos rápidamente anticuerpos en gente joven, que es un grupo que se está contagiando hoy día masivamente. Sí, lo que pasa es que se partió por la gente de mayor edad, que eran los más vulnerables y los que más se morían. Entonces, pero hoy día vemos que también los jóvenes están llegando tarde a y debiéramos abrir el calendario, ya no debiéramos ir de gotera por grupos pequeños de edad, porque si no, no vamos a terminar nunca. Tú me preguntaste, ¿va a haber inmunidad de rebaño? Yo te digo, sinceramente, así como vamos, es muy difícil por las variantes que no sabemos si estamos llegando de verdad con la vacuna actual, porque la penetración del virus y la lentitud de la vacunación, imagínate, es muy difícil. La promesa inicial era, al 30 de junio tendremos 15 millones de chilenos vacunados. La verdad es que es muy difícil, así como vamos. Eso va a terminar en septiembre, seguramente. Y después, ¿cómo va a ser posible la inmunidad de rebaño cuando tú tienes todas las embarazadas, que recién ahora, ojo, porque este es un anuncio de hoy, las embarazadas van a poder, pero no todas, solo las que tengan comorbilidades o enfermedades asociadas, diabetes, hipertensión, eclampsia, cosas así, no la embarazada normal. Y sobre los niños, todavía está pendiente que la ciencia diga cuál se puede usar en menores de 16 años. Entonces, si tú sumas embarazadas, niños y otro grupo, 1 millón de chilenos no se han vacunado, son rezagados. Son rezagados. Imagínate, gente que no cree, no puede. Le quiero preguntar al político ahora. Ya que estamos hablando de la pandemia. Es el mismo, el político, el doctor en este caso es el mismo. No es el mismo, porque la respuesta puede estar motivada por motivaciones distintas, digamos. Se debe, porque las cifras que están mostrando hoy día son tan o peor que las cifras que habían cuando se postergó la elección, en la última postergación. ¿Estoy lo cierto o no? Mira, el 25 de octubre, cuando fue el plebiscito, había 9.500 casos activos en Chile, que son los contagiantes. Hoy día hay 43.000, hay 5 veces más. Había entre 1.800 a 2.000 casos diarios. Hoy día estamos entre 6.500 a 7.000 casos diarios. Te estoy hablando del 25 de octubre, el día que fuimos a votar, la última vez hace 6 meses. Esa era la fotografía de esa época. O sea, tenemos 4 veces más casos activos y el triple de cifras diarias. Y estamos a 3 semanas de la elección. Por eso yo te decía, ¿habrá elección? Yo veo esto que está en un equilibrio muy precario. Yo quisiera que hubiera. Si hubiera racionalidad desde el punto de vista sanitario, debería volver a postergarse. Porque yo creo que, como muchas de las leyes que se han hecho en el último tiempo, fue improvisada. Sí. O sea, ¿quién les dijo que el 15 y el 16 de mayo íbamos a estar bien para votar? Ahora, entiendo, como nos decía David, nuestro barista, que él cree que hay que salir luego de esta cuestión, porque claro, es un tapón
es un tapón social importante esta elección, que de alguna forma también vamos con una pandemia social por el lado que puede estallar en cualquier momento y está complicado el tema. Está peligrando el cargo del presidente de la República y amenazas de acusación constitucional y todo lo demás. Yo no recuerdo de la vuelta a la democracia una semana tan crítica como esta para algún gobierno. Sí, tal vez la que tuvo muy crítica fue la del 15 de noviembre, acuérdate. Sí, claro, bueno, pero ahí... Que ahí se gestó el acuerdo por la nueva Constitución. Pero ahí vino justamente este acuerdo y esta elección. Entonces hay que poner en la balanza la salud y el tema social, porque la política al final... por mucho que no nos gusten los políticos a la mayoría de los chilenos, la solución que tiene que venir en Chile es una solución política. En lo político, entonces, te respondo derechamente. Yo creo que hoy día una solución política es acceder a ese tercer retiro que el Congreso Nacional avaló, despachó. Si no hubiera impugnación, Checho, estaría publicándose el lunes, mañana, y podría empezar a pagarse la próxima semana. Así de simple. Este proyecto que se aprobó, que está impugnado, es la copia y semejanza del segundo retiro que mandó el presidente Piñera. Es exactamente igual. Entonces, uno dice... ¿Por qué la primera vez lo dejó pasar? No dijo nada el presidente, no era inconstitucional. Va con su firma, la ley, el primer retiro. Esa es la segunda. No, el primero. La segunda fue con la firma de él. No, si todas las leyes son con la firma de él, todas. El primer retiro no fue cuestionado, él lo firmó, lo promulgó. Fue ley. Ya. Fue ley, sí, con la anuencia del presidente. Obvio. El segundo lo cuestionó, él mandó un proyecto y ese fue el que primó. Y ahora el Congreso ya despachó todo. Y está ahí en la moneda, ¿verdad? ¿Cuál es la decisión definitiva? ¿Por qué? Porque se enfrenta, y esto es lo grave, se enfrenta el Poder Ejecutivo, el gobierno, el presidente de la República, con una coalición con muchos problemas. Yo sé que vamos a verlos más rato unidos ahí en la foto, qué sé yo, un anuncio, no sabemos el anuncio, pero caramba que se pelean todos los días, caramba que votaron, imagínate, 119 a favor en mi Cámara, la de diputados, o sea, mucho más de 2/3, mucha gente rehén, algunos de la UDI, qué sé yo, a favor. En el Senado igual. No hay una coalición unida con el presidente de la República. A él le quedan 10 meses de gobierno. Sí, lo mínimo que esperamos los chilenos es que responda. Con todo respeto, creo que hay que hacer una segunda lectura de ese análisis. Resulta que vienen elecciones y los parlamentarios en general últimamente se manejan por Twitter y por la encuesta y ven que el 70% está por el retiro. Ni loco voy a votar en contra, pues voto a favor del retiro, aunque todos saben que es malo. Todos saben que es malo porque al final de cuentas no van a tener fondos para sus pensiones. O sea, como política pública habría sido mucho mejor que el Estado hubiera hecho un esfuerzo fiscal mayor, incluso endeudándose, más que ocupar la plata de los propios ahorrantes. Entonces, claro, la verdad que la ayuda han sido muy bajas. Nosotros le pedimos al presidente desde el año pasado ese ingreso universal de emergencia. Esa sería una política pública acorde con la situación. Y como nada de eso ocurrió, se derivó en el tercer retiro, porque ya el presidente el primero lo avaló, el segundo también. Entonces, ahora la responsabilidad tiene él. Oiga, la gente está participando. Veamos la encuesta que está pasando. Si seguimos en cuarentena, ¿se deben cancelar las elecciones el 15 y el 16 de mayo? El 24 no leo bien. El 74% dice que sí y el 28%, el 26%, oye, que estoy ciego, y el 26% dice que no. Bueno, todavía falta una hora, métase usted ahí a Café Cargado _la red. El problema, Checho, con las consecuencias de las cifras, Los expertos, don Tomás Pérez Acle, un destacado experto estadístico y científico, nos dice que todas las camas van a estar saturadas el mes de mayo, completo, todas las camas. El nivel que tenemos de ocupación no va a bajar porque acuérdate que son 10 a 14 días después de que a alguien le dicen que es positivo, que se puede agravar y le puede dar una neumonía. Entonces, el escenario es muy complejo y esa decisión yo creo que hay que tomarla esta semana. ¿Esta semana? ¿Por qué? Porque el 29... se acaba la pausa electoral. El 29 vuelven los candidatos a la campaña electoral, con gasto electoral, con todo. Entonces, yo creo que hay muchas decisiones urgentes que se van a tener que tomar esta semana. Por respeto a los candidatos, respeto a la ciudadanía, de aquí al día jueves debiera haber una decisión del gobierno al respecto. Oiga, diputado, ¿dónde está el nivel patriótico de los parlamentarios chilenos? Y esto me refiero a izquierda y derecha. Aquí se trata de tener ventajas políticas, qué sé yo. ¿Usted cree que el momento tan difícil que está viviendo Chile le ayudaría
que el presidente de la República tuviera que abandonar su cargo. Yo he sido un crítico del presidente de la República en el último tiempo. A lo mejor otro tipo de críticas que las que hacen ustedes. Sin embargo, creo que la actitud republicana es tratar de defender como sea la democracia. El hecho que salga el presidente de la República, supongamos que prospere esta acusación constitucional, que es difícil porque en el Senado no va a pasar, pero ¿no cree que ha llegado el momento de bajar el grado de mezquindad y pensar un poquito en el país? El país necesita señales de estabilidad, porque recordemos que cuando salgamos de esta pandemia vamos a estar como locos llamando a los inversionistas que vengan a invertir aquí para poder volver a tener mano de obra, para poder volver que las empresas empiecen a funcionar de nuevo. Y con este estado de inestabilidad, diputado, no creo que haya mucho entusiasmo en mirar a Chile. Yo no estoy por ningún derrocamiento ni ninguna acción de fuerza, pero también aquí seamos francos. Si al presidente le quedan 10 meses para terminar, si hoy día es una realidad el problema económico de que no ha llegado a la suficiente ayuda, si la gente ha pedido este tercer retiro, si el presidente que se enriqueció en su patrimonio, 300 millones de dólares del 2020 hasta ahora, si 2,5 millones bajaron de la clase media según el Banco Central, o sea, aquí hay un grupo que crece, que está bien, muy poquitito, y hay una inmensa mayoría que está mal. ¿Por qué no hacemos algo por ellos? Yo creo que esa es mezquindad, sinceramente. Ahora, yo creo una cosa, va a depender mucho de lo que ocurra hoy día con los anuncios, el proyecto que venga, no sé. Pero creo que la acusación constitucional es un instrumento de última ratio, le dicen los abogados, de última línea, por decirlo así. Entonces, está en estudio, todavía no es un hecho. Pero creo que si se llegara a tener algún tipo de acuerdo, evidentemente tendría que haber algo positivo para la gente, que esto es lo que importa, que la gente tenga una solución económica en el momento que estamos teniendo hoy día. ¿Usted cree que el gobierno ha sido insensible con el dolor de la gente o ha sido responsable fiscalmente? No, yo creo que ha sido insensible. Yo veo al ministro Briones, candidato hoy día, el mismo que hasta hace 2 o 3 meses tenía la manito de guagua en todo y hoy día anda haciendo ofertas, propuestas, como si nunca hubiera sido ministro de Hacienda. Entonces, qué caramba, qué raro, ¿verdad? Él manejaba todo esto. Pero es que ese es un discurso político el suyo. No, pero es la realidad. Yo le voy a hablar del tema técnico. Si uno compara los distintos países, las ayudas que han hecho los distintos países, Chile es de los países proporcionalmente a su PIB que más ayuda fiscal ha entregado. Entonces tampoco es que aquí no se ha entregado ayuda. Lo que pasa es que políticamente conviene decir que aquí ha habido insensibilidad, que no... No, pero yo no lo digo por conveniencia, ¿sabes, Checho? Lo digo por lo siguiente, lo digo, ¿cuánta gente que se ha metido a la página del bono de clase media o al IFE ha rebotado con la famosa X en un circulito? Porque es por postulación, es por requisito. Es lo mismo que alguien dijo hoy día, ¿le piden a usted el registro social de hogares para ir a vacunarse? No, a nadie le piden eso, porque la vacuna es universal. Entonces, ¿cuál es el problema de que el gobierno no haga una ayuda universal? ¿Eso es la calculadora ahí? Eso es lo que le estamos pidiendo. ¿Tiene la calculadora ahí? Lo sacamos, pues. ¿Qué es lo que es una ayuda universal? Una ayuda que no sea con requisitos previos. Ya, que sea directamente para los 18 millones de habitantes. Una inyección directa. Para los 18 millones de habitantes. Usted lo puede segregar, lo puede decir el 60, el 80% o sea, no más vulnerable. ¿Es focalizada al 60 o al 80%? Lógico, el que necesita. Ah, bueno, pero entonces no digan universal. Hay que focalizar al 80%. Lógico. Saque el 80%. Pero es universal, pero es sin requisitos. Diputado, es que ¿sabe lo que pasa? Perdone, pero aquí se me sale con el economista que llevo dentro. Los políticos dicen, no hay que focalizar, hay que hacer una ayuda universal. Y es cuestión de calcular, ¿cuánto quiere que sea la ayuda? 600.000 pesos dicen uno, 700 dicen otro. Multiplique 700 por 14 millones de personas. ¿De dónde sacan los fondos? No, pero, Checho, si no es eso. ¿Por qué lo ha hecho Europa? Lo ha hecho hasta Estados Unidos en algunos momentos también. ¿Pero cuál es el ingreso per cápita de Estados Unidos y cuál es el ingreso per cápita de Chile? Chile no está quebrado. Chile no está quebrado. Por algo, pero está al borde. En un rato más. No. Mire bien usted la cifra. Sí. Chile no está en quiebra. Nunca había estado tan endeudado como hoy día. Bueno, pero no está peor que otros países. Y por lo tanto Chile puede tener un efecto de ayuda directa, sin postulaciones, y eso es lo que cabría a la gente. Si la gente, cuánta gente que usted le ha llamado, a mí me llaman, todo el mundo sabe lo que se queda en el camino. Ha sido súper enredada la ayuda, súper enredada, estoy de acuerdo, pero decir que el gobierno ha sido mezquino, no, el gobierno ha hecho un esfuerzo fiscal importante, que lo debe focalizar de otra forma, que lo debe entregar de otra forma y que debe aumentar la ayuda, estoy plenamente de acuerdo. Porque cuando un gobierno le ordena a la gente quedarse en su casa,
sin poder salir a trabajar, tiene la obligación de darle una ayuda para que pueda comer. Sin eso no hay discusión. Si lo que pasa es que cuando yo escucho a Pamela Giles decir, cuando yo sea presidente les voy a devolver todos los ahorros, no hay ninguna ayuda del gobierno que pueda competir con 55 millones de dólares que serían los 3 retiros. 55.000 millones de dólares. Pero yo le digo una cosa. El presupuesto nacional, querido amigo, son 74.000 millones de dólares. Es casi un 60% o 70% del presupuesto lo que se han retirado. No existen esos fondos. Y el que diga que existen está mintiendo. Yo no le hablo por Pamela Giles, no la represento a ella. Entonces no me coloque a mí esas palabras. No, yo digo en general los políticos ofrecen y ofrecen. Sí, pero es que esto no es al voleo. O sea, aquí lo que todo el mundo tiene claro es que es necesario ir a una ayuda directa, sin trabas de por medio. Segundo, que lo que se entregue no sea un préstamo, porque yo me temo que en poco rato más vamos a escuchar un anuncio y vamos a tener un mensaje mañana, donde lo más probable, por lo que ya se sabe, es que no va a ser para los de renta vitalicia, como sí lo aprobamos en el Congreso Nacional, que es más de 1 millón de personas, y va a haber que devolverlo. Entonces yo le digo, ojalá que no sea así, me equivoque, pero si el anuncio que está a punto de salir de la moneda es con devolución, es un préstamo, la verdad, nadie podría decir que esto es para enorgullecerse y que estamos mejor que con el tercer retiro que aprobamos hace 2 días. Eso me preocupa, porque yo no sé qué viabilidad tiene esto. ¿Y qué va a pasar entonces con las pensiones de la gente, que fue uno de los motivos por los cuales explotó el estallido social, cuando no tengan fondos? Es que es un buen punto el que usted plantea, porque la gente hoy día, ¿cuál es la filosofía de mucha gente? Dice, mire, yo tengo 45, 50 años, llevo cotizando tanto tiempo, mire la pensión que voy a recibir, 1/3 de lo que yo tengo como tasa de reemplazo, ¿verdad?, de lo que gano hoy día. Menos de 250, menos de 200 lucas. Y gente que pide este tercer retiro porque dice, yo estoy consciente, dice la gente, que voy a tener una jubilación miserable. Prefiero el dinero presente y no la miseria futura. Miren lo que estaba diciendo. Y esto es porque fracasó el modelo de AFP, fracasó a mi juicio. Y eso lleva a esta filosofía de tener el dinero constante y sonante y no una pensión que ya sabe que va a ser muy baja en el futuro porque ese sistema ya colapsó de alguna forma. Habría que a esa gente, oye, yo me hago responsable de retirar la plata porque prometerle que van a tener pensiones mejores sin fondo. Nosotros siempre le hemos dicho la verdad a la gente, que van bajando su fondo residual. Si yo no he escuchado eso. Sí. No he escuchado que digan, ley, oiga, el que saque el retiro se va a quedar sin pensiones, es responsabilidad de usted. Es que es bueno saberlo porque es fácil patearla. Mire, si el presidente fuera irresponsable en esta materia, y yo quiero salir en defensa de él, sería muy fácil, si le quedan 10 meses. Decir, ¿sabéis qué más? Voy a dar 3 millones de pesos por persona. Endeuda al país, como usted dice, Chile tiene la capacidad de endeudarse, se endeuda. Y el problema se lo dejo al que venga después. No, pero nadie le pide eso. Aquí lo que se pide es sinceridad con la gente. Hay 2,9 millones, Checho, que no van a recibir nada con el tercer retiro, y lo hemos dicho al principio. Y para ellos tiene que haber una ayuda social directa. Oiga, tenemos un café cruzado. Ya. Son preguntas cruzadas entre los invitados de hoy. Hoy día no pudo venir el Mario Desbordes, el candidato presidencial, y le pedimos a nuestro amigo Pepe Out que nos acompañara a última hora y gentilmente nos aceptó venir y le hace la pregunta de café cruzado. Vamos a ver. Hola Juan Luis, ¿cómo estás? Me pidieron que te hiciera una pregunta. Tú anticiparás que la pregunta que te voy a hacer refiere a tu futuro parlamentario. Hace ya más de una década que estás ahí esperando, 12 años en realidad, saltar al Senado. Quiero preguntarte si esta vez, liberado el tapón del límite de la reelección que impide al senador en ejercicio postular, te vas a atrever a representar o a intentar representar a toda tu región. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente voy a intentar, voy a tratar, tengo ganas, tengo voluntad. Y ahora va a depender un poco de cómo se vayan dando las cosas con la gente en mi región. Y Pepe es una persona con la cual yo he confiado mucho, tengo una relación de cariño, amistad. No coincidimos muchas veces en los planteamientos, en las votaciones, pero hemos tenido siempre una relación de respeto, de cariño, de profesionalismo. Así que le digo, sí, Pepe, estoy en disposición y vamos con todo, ¿verdad?, que se puede, como se dice en buen chileno. Vamos a ir con Ignacia Rocha a La Moneda para ver qué está pasando ahí. Adelante, Ignacia, cuéntanos.
Hola Checho, sí, efectivamente ya nos cambiamos y ya estamos en el lugar donde ya solo en un par de minutos, precisamente a las 9:05 está predispuesto para que el presidente Sebastián Piñera entre a hacer esta propuesta del tercer retiro del 10%. Hasta el momento se manejan bastantes alternativas, las que incluso hablan de la posibilidad de un tercer retiro de las AFP, sin embargo con ciertas letras chicas de las que hablarían incluso de tener que tener una devolución obligatoria, eso sí con ciertos beneficios tributarios. Se habla también de que esta propuesta podría, estamos hablando por supuesto siempre en condicional dependiendo de lo que se haya cocinado en esta reunión, dejaría exentas a las pensiones vitalicias. Sin embargo, podría entregar algún tipo de beneficios para poder así también tratar de recompensarlos de alguna manera. En estos momentos Evópoli acaba de enviar una carta donde se resta Ignacio Briones y donde dice no estar de acuerdo con esta invitación y eventual propuesta. Claramente todo es noticia en desarrollo y ya nos encontramos a minutos de esta próxima noticia. Curioso. Muchas gracias, Ignacia. En cualquier momento estamos contigo con los anuncios del presidente de la República. ¿Qué dice usted? Curioso, porque Ignacio Briones fue hasta hace 2 meses el ministro de Hacienda, un hombre con una relación con el presidente. Y esto es una señal de fricción, una señal casi, podría decirse, una descortesía, ¿verdad? No ir a la invitación del presidente, seguramente porque Briones explicará por qué no comparte la propuesta. Nadie conoce la propuesta todavía, el detalle. Pero algo debe haber ahí, ¿verdad?, que colisiona. Y la foto no va a tener a todo Chile Vamos, ni a todos sus candidatos. Ese es un detalle que no es menor, porque se quería que estuvieran todos, pero no va a ser así. Va a traer cola esto, no me cabe duda. Oiga, mi querido doctor, estamos ya llegando al final de su participación, junto con agradecerle el hecho de que esté acá y ver otra visión también de esto de la pandemia, básicamente. ¿Qué consejo le daría usted al expresidente del Colegio Médico y actual ministro de Salud, de acuerdo a su experiencia tanto como presidente del Colegio Médico y como diputado de la República? A esa Cámara, háblele al ministro, que sé que nos está viendo. Querido Enrique, nos conocemos tantos años, me acompañaste en las 2 directivas nacionales del Colegio Médico. Tú entraste a las líderes gremiales en ese tiempo, lo hicimos juntos, teniendo distintas opiniones. Hoy día tú eres el ministro de Salud, hoy día tú sabes que tú tienes una carrera profesional, sabes de lo que estás haciendo y lo que estás diciéndole al país, y lo que necesitamos, y yo te pido, es que influyas cada día más en el gobierno, porque desgraciadamente yo sé, y la gente se da cuenta, que no logras todavía imponerte muchas veces, a veces sí, pero a veces no, respecto a lo que el gobierno tiene que marcar en el rumbo de la pandemia. Es muy importante la voz sanitaria y hay que cuidar el capital que tú tienes y todos los equipos de salud, pero muchas veces la economía o la política se superponen a la voz sanitaria, así que tú sabes, aquí se requiere más fuerza también en tu mensaje para que esto de verdad salga adelante con la disciplina de la gente que hoy día necesitamos. Diputado, para que se vea aquí en cámara, este es un regalito que le hacemos a nuestro invitado, para que tengan de recuerdo ahí. Lo vamos a colocar, pero amplificado. Una caricatura y por supuesto Marley Coffee le entrega un set de café para que comparta en familia. Ha sido muy agradable estar contigo. Igualmente, diputado. Espacio, Yo pensé que iba a ser más tenso de pronto a ratos, pero no. Yo pensé que iba a ser más tensa la conversación a ratos, pero total. ¿Pero por qué? Oiga, si uno puede tener pensamientos distintos. Me habían dicho que eras tan de derecha, y lo eres, ¿verdad? Soy muy de derecha, claro, está bien. Pero los principios de derecha persiguen los mismos principios que la izquierda. Sí. La diferencia es que tenemos diferencia en cómo hacemos para llegar a la gente que más lo necesita. Yo creo que hay que crecer para repartir riqueza, hay que crear riqueza. Ese es mi punto, pero eso no hace malo ni bueno. Así es. Usted no se mueve de nuestra sintonía, siga participando de nuestra encuesta. ¿Se deben postergar las elecciones si seguimos en cuarentena? ¿Sí o no? En la encuesta que estamos haciendo en el día de hoy. Volvemos después de la pausa con Pepe Out para hacer el análisis de todo lo que está pasando en nuestro país. Es un gran analista, también maneja muy bien el tema de las encuestas. Y le dejé una pregunta a Pepe, Le dejé una pregunta a Pepe también. Sí, le dejamos hecha una pregunta. Los anuncios de gobierno y todo a la vuelta de la pausa.
Estamos en Café Cargado. Con su programa Café Cargado, queridos amigos, dicen que más vale tener buenos amigos que tener mucha plata. Yo tengo buenos amigos, porque les conté que tuvimos una urgencia. Hoy día teníamos invitado a Mario Desbordes, estaba todo preparado para hacerle la entrevista a él. Y en la tarde nos avisó que no podía porque había llamado al presidente de la República de urgencia, a los candidatos y los presidentes de los partidos. ¿Y a quién recurre uno? A los amigos. Yo llamé a nuestro siguiente invitado, que es máster en sociología, es veterinario, ex embajador de Suecia, es colocolino, y no creo que sea ese el orden. Yo daría vuelta el orden. Primero es colocolino, después todo lo que les dije. Miembro fundador del Partido por la Democracia, aunque hoy es independiente. Ha demostrado que un político que no va a la reelección tiene la capacidad de votar a conciencia. Hoy está con nosotros para analizar el terremoto que vive la política en general y el gobierno en particular. Saludamos a mi gran amigo Pepe Out. ¿Cómo está, don Pepe? Hola. Oiga, por ahí parece lejos porque estoy con la mascarilla que la tengo allá y me reta. Ah, de veras. Ah, oye, Pepe. Vine solo porque ganó el Colo. Solo porque ganó el Colo, si no, no habría venido. Claramente. Oye, no, si, aunque no lo crean, se ríe, pero lo invité. Le dije, Pepe, sálvame, estoy con un incendio, se nos acaba de caer. Me dice, pero que juegue el Colo-Colo. No, si esto es a las 9, ya va a haber terminado el partido. Oiga, Pepe, yo lo presento a usted como un gran amigo, La Firme. ¿Te ha traído muchos problemas estar como panelista durante tantos años en mi programa? Me imagino en tu sector, estar con el Checho Irán debe ser una... Hay una foto que ha circulado mucho que me ha restado muchísimos votos. Ah, sí, una foto que bajamos a comer al restaurante. Pero no solo que... por ti, en realidad por el tercero de la foto. Ah, sí, que estamos en una foto que bajamos a comer almorzar ahí, un restaurante que está abajo en la radio con Sergio Melnik, y yo sin querer, sin ninguna mala intención, subí la foto y puse: la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas, y se lo han comido vivo. Tome asiento, mi querido amigo. ¿Este es mío? Aquí estamos. Oye, momento difícil el que estamos viviendo, y yo te invité justamente porque creo que no vamos a hacer un programa tradicional contigo porque ya te tuvimos de invitado, no te vamos a hacer café cargado. Gracias, David. Así que te puedes tomar un cafecito tranquilamente. Te vamos a invitar a que nos ayude a analizar el momento político que se está viviendo, porque en cualquier momento vamos a estar en contacto con la moneda, con los anuncios del presidente. Es el momento más difícil para el presidente después del estallido social, junto con el estallido social. No sé cuál fue más difícil. O sea, es el momento más difícil de un presidente, por lo menos en este periodo de la democracia, desde el 11 de marzo del 90. ¿Ah? No hay comparación. Primero, en la soledad del presidente. Siempre ha habido, por supuesto, tensiones entre el presidente y su coalición, pero nunca al punto de, por ejemplo, una vicepresidenta, Paulina Núñez, diputada, dijo en una entrevista hoy día o ayer que la agenda de Chile Vamos es con o sin la moneda. ¿Ah? Es decir, el nivel de desafección yo creo que no tiene ningún precedente. La siempre cuando alguien se proyecta como presidenciable, nunca lo hace en completa continuidad con su gobierno. Siempre ofrece algo de continuidad y algo de cambio, ¿no es cierto? Pero en este caso, pareciera ser que los candidatos tienen que desembarazarse por completo de un gobierno que está en el piso del apoyo. Yo los entiendo porque hoy día es una mochila. Es una mochila para los candidatos a la constituyente, es una mochila para los alcaldes, es una mochila para los candidatos a gobernador, porque naturalmente son candidatos del gobierno. Sí, pero el gobierno tiene 7% de respaldo. Pero yo estoy de acuerdo contigo, creo que es el momento más complejo, pero es el momento más complejo de la clase política también. O sea, aquí hay responsabilidades compartidas por lo que está pasando, porque mañana si queda perdón la palabra, no encuentro otra palabra, pero una caga muy grande, no va a ser solamente el presidente el responsable, ni el ejecutivo. No queda títere con cabeza, como se dice. No va a quedar títere con cabeza, porque creo que tampoco la clase política
ha mostrado el ancho porque en algún momento, como le decía yo al diputado Castro, en algún momento hay que poner el país por delante. Y aquí hay gallitos y gallitos políticos y con toda la crisis que estamos viviendo, más encima una acusación constitucional cuando le quedan 10 meses. O sea, yo siento que no han dado el ancho para salir de esta crisis, porque paralelamente también tú sabes que el tema social se ha calmado un poco por el tema de la pandemia, pero está ahí, uno ve que hay cacerolazos, que hay como que se llama barricada. Esto no es una cosa que, digamos, superamos. No, pero hay dos cosas. Mira, primero que muchos no entendieron la dimensión de la crisis social, que era un cuestionamiento al conjunto del establishment político y no en particular a este presidente y a esa coalición. Por cierto. De alguna manera, la oposición quiso focalizar en Piñera y su coalición, pero en verdad la crítica era al conjunto de la política. Pero lo segundo es que ¿cómo vas a pedir eso que tú pides si hay elecciones te voy a pedir en que... 2 semanas más, en 3 semanas más? Vamos a seguir con este análisis, pero vamos a ver lo que estaba diciendo el presidente de la República. Vamos a la manera con Ignacio. La palabra el presidente de la República, señor Sebastián Piñera. Queridos compatriotas, muy buenas noches. El mundo y Chile llevamos ya más de 15 meses viviendo tiempos de crisis, de emergencia y de adversidad. Nuestro gobierno, como todos los chilenos, solidarizamos con las necesidades y con los dolores de las familias que muchas veces tienen dificultades para llegar a fin de mes y también no pueden estar con sus seres queridos. Por eso desde el primer día nos comprometimos a acompañarlas y ayudarlas a todas esas familias durante estos tiempos de adversidad, protegiendo la salud y la vida de nuestros compatriotas y también protegiendo los empleos, los ingresos y los emprendimientos de nuestras familias. Desde muy temprano y con el aporte y esfuerzo de muchos y de muchas, hemos fortalecido la red de salud para poder prestar atenciones médicas a todos los enfermos que las necesitan. Como ustedes saben, en forma muy temprana y con el valioso aporte del personal de salud, los municipios, las universidades, los científicos, pusimos en marcha un rápido y masivo plan de vacunación que nos va a permitir vacunar a toda la población objetiva durante las próximas semanas. También pusimos en marcha una red de protección social que hemos fortalecido, ampliado y simplificado permanentemente. Estas ayudas, sabemos, no resuelven todos los problemas, pero también sabemos que sí significan un alivio para las familias. De hecho, ayer sábado comenzamos el pago del bono clase media, que va a llegar y ya ha llegado a cerca de 2 millones de personas. Y este viernes comenzaremos el pago del ingreso familiar de emergencia, que va a llegar a 13 millones de personas. En palabras simples, y a pesar de lo mucho que se dice, en los próximos días, 15 millones de compatriotas, es decir, 3 de cada 4 chilenos, van a recibir una muy necesaria y urgente ayuda del Estado. Sabemos que dada la intensidad y la extensión que ha tenido la pandemia y la recesión, estas ayudas no son suficientes. Y en consecuencia, como lo dijimos siempre, vamos a seguir fortaleciendo, ampliando y simplificando la red de protección social de acuerdo a las necesidades de las familias chilenas. Y reiteramos nuestro compromiso que esta red de protección social va a estar disponible todo el tiempo que sea necesario mientras las familias chilenas la necesiten. Chilenas y chilenos, queremos compartir hoy con todos ustedes que mañana vamos a enviar al Congreso y con la máxima urgencia un proyecto de ley de retiro y recuperación de ahorros provisionales, que va a permitir a los chilenos retirar el 10% de sus ahorros provisionales y, por tanto, encontrar un alivio a los muchos problemas que hoy día enfrentan. Pero también quiero que sepan que este proyecto
soluciona muchos de los problemas del proyecto que recientemente aprobó el Congreso. Porque a pesar de todos nuestros intentos para llegar a un acuerdo, el Congreso aprobó un proyecto que en nuestra opinión no es un buen proyecto por 3 razones. Primero, porque 3 millones de compatriotas, los más vulnerables, y que hoy ya no tienen ningún saldo en su encuesta de ahorro previsional, no podrán retirar ni un solo peso con ese proyecto. Segundo, porque ese proyecto, con este tercer retiro, dejaría a más de 5 millones de personas sin ningún ahorro previsional, es decir, desamparados frente al futuro, y a otros 5 millones de personas con ahorros previsionales muy disminuidos. Por lo que la reforma aprobada por el Congreso, en el fondo, condena a la mayoría de los jubilados a pensiones más bajas, incluso más bajas que las actuales pensiones, que ya son, y todos lo sabemos, insuficientes. Y tercero, porque esa reforma que aprobó el Congreso no respeta nuestra Constitución ni nuestro Estado de Derecho. Y esto no es solo la opinión del Gobierno, es también la opinión de la inmensa mayoría de los expertos constitucionales. Y además, así fue establecido en un caso muy similar por un fallo reciente del Tribunal Constitucional. Debemos recordar que los parlamentarios, los ministros y el presidente, al asumir nuestros cargos, juramos o prometemos respetar nuestra Constitución y nuestras leyes. Y los juramentos y las promesas siempre deben cumplirse, y muy especialmente cuando se ejerce un cargo público. Nuestra historia nos muestra con total claridad y elocuencia que cada vez que nos hemos apartado del respeto a la Constitución y la ley, hemos sufrido graves crisis políticas, económicas y sociales, que han significado mucha violencia y mucho dolor para las familias chilenas. Y además, muchas veces conducen a quiebres de nuestra democracia, de nuestra sana convivencia y a graves atropellos a los derechos humanos. Queridos compatriotas, al igual que el proyecto del Congreso, nuestro proyecto que presentaremos mañana de retiro y recuperación de los ahorros previsionales va a permitir a todos los cotizantes retirar un 10% de sus ahorros provisionales, con un máximo de 150 UFs, un poco más de 4,4 millones de pesos, y un mínimo de 35 UFs, un poco más de 1 millón de pesos. Pero las 3 millones de personas que retiraron la totalidad de sus ahorros previsionales no van a quedar solos y desamparados. Van a recibir un bono del Estado de 200.000 pesos, el que será depositado en sus cuentas y podrá ser retirado por esas personas. Todas las personas con rentas mensuales inferiores a 1.800.000 pesos, es decir, casi el 90% de los chilenos, podrán hacer retiro libre de todo impuesto. Pero también tenemos que preocuparnos del futuro. Y por eso, para recuperar los ahorros previsionales retirados y para fortalecer las pensiones futuras de todos los cotizantes que retiren sus ahorros previsionales, tenemos un mecanismo de restitución, de recuperación de sus ahorros, a través de 2 aportes. Primero, un aporte de 1% adicional al ahorro de cada trabajador de cargo del empleador. Y segundo, otro aporte adicional y complementario de 1% adicional que será financiado por el Estado. De esta forma, el aporte total al ahorro previsional de los trabajadores se va a incrementar de 10 a 12 puntos, es decir, un 20%, lo que significa en el tiempo que las pensiones también mejorarán en un 20%. Los jubilados con rentas vitalicias recibirán del Estado un anticipo solidario equivalente al 10% de su reserva técnica, como lo establecía el proyecto que aprobó el Congreso. Y este aporte solidario deberá ser reintegrado con un descuento que nunca podrá exceder del 10% de la renta vitalicia. Este proyecto de retiro y recuperación de ahorros previsionales es un mejor proyecto, porque se hace cargo de las urgentes necesidades de las familias para acceder a recursos,
porque otorga beneficios a 3 millones de cotizantes que hoy tienen saldo cero y no podrían haber retirado nada. Y porque establece un mecanismo. Muy bien, ahí está lo fundamental del anuncio del presidente Piñera. Tenemos a Ignacia, que está en La Moneda, para que nos haga un resumen después. No vamos a escuchar todo el discurso porque es interesante comentarlo con Pepe. Es bien parecido el proyecto que presentan los parlamentarios. Sin embargo, este es constitucional porque lo presenta el Ejecutivo. Recordemos que todas las leyes que impliquen fondos públicos debe ser presentado por el Ejecutivo, así lo determina la Constitución y me parece bien que así sea, si no cualquier diputado podría hacer proyectos que impliquen plata para su sector o para su región y sería un despelote. No he analizado profundamente el proyecto, pero creo que por lo menos va en la línea correcta de que de alguna forma se devolverían los fondos con... Tú has votado negativamente estos retiros y pensamos más o menos parecido, porque cuando se abre la puerta ya después cuesta mucho para cerrarla. Pero me gustaría conocer tu opinión. Yo también voté en contra, fíjate, del proyecto del gobierno del segundo retiro, porque convengamos que aquí ha habido 2 retiros ya y estamos discutiendo el tercero. Probablemente habrá propuestas para un cuarto. El primero, el gobierno decidió no ir al Tribunal Constitucional, decidió no presentar una alternativa y dejó que se consumara. Yo creo que ahí cometió el error estratégico mayor porque se instaló en la gente la idea de que esos recursos estaban disponibles para necesidades del presente y que no eran exclusivamente destinados a la pensión. Una vez que es como una represa, una vez que se abre una grieta, empieza a salir el agua hasta que se vacía. El segundo, cuando ya estaba en trámite, presenta una alternativa el gobierno que reemplaza al segundo retiro, ¿no es cierto? Y se aprueba el proyecto del gobierno. Y ahora el gobierno dejó pudrir las cosas hasta que consiguiera 2/3 en la Cámara y 2/3 en el Senado. Y uno se pregunta, si íbamos a terminar como terminamos, ¿por qué no lo hizo antes, en el curso del trámite y no cuando ya está en el Tribunal Constitucional? Es decir, hay un proyecto ya aprobado por las 2 cámaras y en consecuencia supongo yo que esto está condicionado a que el Tribunal Constitucional va a emitir un voto contrario. Pero recordemos que hubo empate y que solo fue dirimido por la presidenta y que la presidenta hoy día está cuestionada internamente, digamos, en el Tribunal Constitucional hay un lío que no te digo, de cuestionamientos mutuos y eso podría influir en la votación. El segundo comentario que te quiero hacer, que es raro que una cosa de esta envergadura la haya hecho solo con su coalición. Si hubiera buscado el acuerdo, estaría con la presidenta del Senado, el presidente de la Cámara, es decir, una solución no de su bloque político, sino de las instituciones. Y yo creo que ahí hay un error, porque obviamente la oposición, que ya aprobó un proyecto, va a esperar simplemente que su proyecto fructifique o que sea rechazado antes siquiera de comenzar el trámite del proyecto del gobierno. ¿Qué le ha Luego, pasado? Evópoli no está. Yo estoy en tu análisis estoy plenamente de acuerdo. ¿Por qué no está Evópoli? O sea, ¿por qué se llegó a esta instancia? Claro. ¿Y por qué no está Evópoli? Porque me imagino yo, ellos dirán, oye, después de que nosotros pagamos todo el costo, porque representa costo, de defender la inconstitucionalidad y la condición de mala política, nos sacaron la mugre y ahí están nuestros votos y ahora entonces todo eso es bueno y nos tenemos que tragar, darnos vuelta la chaqueta y decir bueno que todo eso pero es razón. convengamos, Pepe, que
si no aprobaba el tercer retiro del presidente, como sea, o el que presentó el Parlamento, o estaba liquidado. No, claro, él tiene una espada, pues la espada esa. O sea, las dos alternativas si te la son malas sacas, para él. si te la sacas se muere, si te la dejas lo matas. Claro, si se la saca se muere, y se la metan lo mata. O sea, no tenía. Esa era la circunstancia del. Entonces, esta es una posible salida política a un problema que se lo creó el gobierno. O sea, aquí no hay que echarle la culpa a nadie. Este es un problema que se lo creó el gobierno, porque ¿cómo no tiene antecedentes para anticiparse a este hecho? Además, tú te das cuenta que los recursos que está poniendo el gobierno, 200 lucas para 600.000 pensionados vitalicios, más 1% de cotización para cada persona que cotice. Es mucha plata. Es muchísima plata. Si hubiera puesto esa plata, no habría habido retiros, puchecho. Claro. Es que eso es el sinsentido. Yo no sé dónde está la estrategia de este gobierno, dónde está el diseño, dónde está la planificación. Ay, Pepe, primera vez que estamos tan de acuerdo, y ¿qué querés que te diga? No te puedo discutir porque te encuentro toda la razón. Yo creo que en esta materia política lo han hecho pésimo, horrible. Y ahora vamos a ver las reacciones, vamos a ver por qué no está Evópoli. Efectivamente, Evópoli debe estar un poco pensando lo que estás diciendo tú. No hacen que ha sido el partido más leal al final de cuentas al gobierno, porque el que ha votado siempre en la línea del gobierno, y ahora se da vuelta carnero el gobierno y lo dejan pagando el costo político a ellos. Y escuché a Juan Luis Castro echarle la culpa a Briones, que Briones era así, que había cuidado la billetera pública. Ahora yo te aseguro, Checho, que la presidenta del Senado y la oposición naturalmente va a decir, mire, esperemos lo que dice el Tribunal Constitucional antes de discutir un proyecto que es la copia corregida del proyecto que está aprobado. Si es bien ilógico que tú presentes un proyecto sobre un proyecto que ya está aprobado por las dos cámaras y no lo presentes antes de que salga, que es lo que hizo con el segundo retiro. Antes de que se aprobara, presentaron la alternativa y el segundo y el proyecto parlamentario se fue al closet y se aprobó el del gobierno. Pepe, sin lugar a duda, el gobierno está pasando unos momentos muy difíciles. Me llegó la Academia aquí, creo que viene con un 9. Cayó al 7, creo. Al 7, viene muy mal. Pero ¿sabes cuál es el problema, Checho? Que siempre el presidente reacciona cuando se ve ahogándose y no reacciona cuando todavía está nadando. Y cuando uno se está ahogando y reacciona, se ahoga más. Oye, y cuando esa estás falta, nadando, sales del y esa falta de anticipación, ¿a qué crees que se debe? Es difícil, mira, política. Es difícil de... Sebastián Piñera gobernó una vez. Sí. Y te prometo que ha hecho cosas que a mí me parece impensadas. Si yo evalúo el primer gobierno y lo comparo con sus reacciones me hablan de una persona que está muy aislada y muy sola y muy encerrado en el búnker, sin la mínima sensibilidad. Y esto desde el estallido en adelante, desde la consideración del estallido como una cosa de alien, a lo que ocurre hoy día, a negarse a poner sobre la mesa una alternativa. Mira, lo de los 13 millones de beneficiarios del IFE, que empieza ahora, el ingreso familiar de emergencia, es algo que estamos discutiendo hace meses, Checho. Y no solo nosotros se lo proponíamos, sino que se lo proponían otros. Simplifique. Mira, yo le pedí el otro día, cuando se aprueba el bono clase media, le pido a un asesor de Hacienda, oye, mándame la descripción de los beneficiarios para poder tuitearlo. Y me mandó 2 páginas donde había tal cantidad de condiciones que era intuiteable. Y una política pública que es imposible de comunicar no es una política pública. Las políticas públicas tienen que ser fácilmente comunicables. Tú le tienes que decir, tenga expectativas usted. No, usted no, usted. Pero aquí de pronto dice, red de protección clase media. Todos creen, por supuesto, que van a ser protegidos por esa red de protección y al final es una cosa que beneficia a un subconjunto pequeñísimo y genera frustración.
Oye, vamos a ir con Ignacia a La Moneda para que nos haga un resumen al final, si nos perdimos algo. Ignacia, tú desde allá cuéntanos un poquito las reacciones sobre esta propuesta de tercer retiro del Ejecutivo. Así es, esta es una noticia que ha causado bastante revuelo y sobre todo por los anuncios que vamos a pasar a detallar y que yo estuve anotando para hacer una suerte de resumen. Estamos hablando de un proyecto propio por parte del gobierno que entrega un rango similar al anteriormente votado por la Cámara del Senado, que tiene un monto máximo de 150 UF, que equivale a eso de 4.4 millones de pesos como máximo, y como mínimo a 35 UF, que pertenece a cerca de 1 millón de pesos. Acá viene lo interesante, estamos hablando de que este tendría impuestos, pero solo los pagarían los cotizantes pertenecientes al tramo del 10% con más altos ingresos, y por ende dejaría fuera al otro restante 90% que los dejaría liberados. Se habla de un punto que es bastante llamativo, reintegro de fondos. Estamos hablando de cerca de un 1% en las cotizaciones para lograr, incluso a largo plazo, recuperar cerca de un 20%, Cheto. Así es. Bueno, más o menos lo que estábamos comentando aquí. Te agradezco, Ignacia, cualquier cosa de reacciones que haya. ¿Quedan detalles todavía? Sí. Quedan detalles todavía que son bastante llamativos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las rentas vitalicias? Se habla de un adelanto que de todas maneras pertenece al 10% y que luego claramente va a ser descontado de los montos ya juntados por parte de los jubilados. Y también hay un bono de 200.000 pesos que va a ser entregado para todos los cotizantes, cerca de 3 millones de pesos que se habrían quedado sin ningún tipo de fondos en sus fondos de cotizaciones. Y que eventualmente no podrían hacer un nuevo retiro. Claro, sí. Son 200.000 pesos de bono entonces para quienes se quedaron sin fondo después de su primer y segundo retiro. Para 3 millones de personas, no 3 millones de pesos, para 3 millones de personas. 3 millones de personas. Mira, que no le suba la expectativa que después puede provocar otro estallido social. Muchas gracias, Ignacia. Estamos en cualquier momento en contacto contigo. Bueno, ahí está más o menos el resumen. Claro. Si tú te fijas, Checho, lo que estamos haciendo con los retiros es retardar en más o menos 5 o 6 años, el objetivo nacional de conseguir pensiones razonables. Porque nosotros teníamos planificado, y esa era la discusión, cotización adicional de 6 puntos, ese era ya el acuerdo. Algunos queremos más, aún más, en un tiempo más largo. Acuérdate que cotizábamos 20 y ahora cotizamos 10. Por lo tanto, vamos a pasar a 16, además gradualmente, por supuesto, y para que alguien que gana 800 lucas y por lo tanto deposita 80 lucas y saca 3 millones, ¿cuánto se va a demorar en simplemente volver a recuperar los fondos, sin contar los intereses que va a perder por esos fondos sacados, naturalmente, que crecerían durante esos 4 o 5 años? En 5 o 6 años se calcula, se pierde el objetivo. Y claro, el gobierno dice, bueno, vamos a cotizar 2 puntos adicionales, pero estábamos proponiendo cotizar 6 puntos adicionales para mejorar las pensiones. Bueno, yo creo que toda esta semana vamos a estar con lápiz y papel sacando las cuentas sobre este anuncio. A mí me llama la atención, si va a hacer un esfuerzo fiscal tan importante como aportar un 1%, ¿por qué no lo hizo con los bonos directamente y haber evitado que la gente saque de sus propios ahorros? La verdad que... Pero claro, oye, le están entregando 200 lucas a 3 millones de personas. Suma, multiplica. No, 200.000 por 3 millones. Sí, pues. Es mucha plata. Agrégale lo de las rentas vitalicias. O sea, al final, mira, si al final al gobierno le sale más cara la solución por no anticiparse, por no poner sobre la mesa, por no flexibilizar en el momento adecuado. Convengamos, eso sí, que no le sale más caro al gobierno, le sale más caro al arca fiscal. Al Estado de Chile, a las arcas fiscales, a nosotros mismos. Al final de cuentas la gente llega a pensar, oye, qué egoísta este señor que no da más plata. Si la plata es de todos los chilenos. Somos nosotros. Y los que vamos a pagar esta si hay algo
que le admiro todavía al presidente es que ha tratado dentro de todo de ser un poco más responsable fiscalmente, porque si yo estuviera en la situación de él, o cualquier político estuviera en la situación de él, saquen 5 millones de pesos. Total, mira, Chile se endeuda por eso y yo no el problema lo va a enfrentar el siguiente y no yo. Por eso yo no soy partidario de la reelección. A pesar de estar abajo en la encuesta, ha mantenido esa cuota de responsabilidad y es lo único que uno puede darle como mérito. ¿Te imaginas tuviéramos reelección inmediata, Checho? Sí, po. ¿Ah? ¿Te imaginas tuviéramos reelección inmediata? ¿Cómo abrirían la billetera de manera completamente irresponsable los presidentes antes de...? Yo creo que con lo que a él le gusta ser reconocido como un buen presidente, también me llama la atención que se haya mantenido firme en cuidar la billetera fiscal, a pesar de que Chile va a quedar más endeudado que nunca, pero es normal. O sea, en una situación de pandemia como la que estamos viviendo, es normal que el país se endeude. Es cierto, pero los presidentes, Checho, como no tenemos reelección, son evaluados en el mediano plazo. Y en el mediano plazo son evaluados por sus cifras. Tú mismo lo repites cada tanto. Cifra, cuánto creció, cuánto desempleo, cuánto creció el endeudamiento, cuánto nos vamos a demorar en recuperar, qué cosas fueron mejoradas, qué cosas empeoraron, en fin. Y el presidente ya va a pasar a la historia por aquel en cuyo periodo se retrasó el objetivo de conseguir pensiones dignas en por lo menos 5 años, y yo creo que él está tratando de salvar su segunda herencia, que era el responsable del peor resultado de su sector en las elecciones. Yo creo que las elecciones son la explicación de esta conferencia de prensa de hoy. Hay elección ¿en cuánto? ¿En 20 días? ¿Van a ver? Yo espero que las haya, porque si no las hay, la incertidumbre continúa y la incertidumbre es muy, muy dañina, y yo creo que es preciso resolver de una vez. Por supuesto, nadie está obligado a lo imposible. Si las cifras y todos los especialistas nos dicen que no va a haber. Ya, no, es que estaba escuchando unos ruidos ahí que no me podía concentrar. Sácate la máscara para tomarte el café, porque es muy difícil tomarse el café con máscara. Bueno, en eso estamos en una encuesta a través de Twitter, de Instagram. Si sigue la cuarentena, ¿se deben postergar o no las elecciones? ¿Ya se postergaron? No, la mayoría, claro. La mayoría dice en todas las encuestas que si siguen las condiciones actuales hay que postergar. Sí. Ahora, pensemos que ha habido muchos países, Perú sin ir más lejos, que las hizo recién. Es cierto que eran presidenciales y que además habían votado a 3 presidentes y por lo tanto era imprescindible hacerlas. Pero yo creo que es imprescindible darle inicio al proceso constituyente. Oye, puede prolongarse la incertidumbre, Checho. Tenemos un Twitter de Pablo Malté, a ver, ¿cómo dice? Sí, Café, La Red, Irane y Pepe Out paren la talla y asuman sin remilgo el jaque mate. De Pamela Giles a Sebastián Piñera, ya. Ahí es que está muy lejos el monitor y yo estoy medio ciego. Paremos la talla entonces, pues hagámosle caso al futuro primer damo. Gracias, Pablo, por este consejo. ¿Este es un triunfo de Pamela Giles? Sin duda. Fue un triunfo de Pamela Giles, que cuando propuso el tercer retiro, tú escuchaste, irresponsable, no pueden tomarse las pensiones como cajero automático, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el presidente entonces de la Comisión de Constitución, Matías Walker, en adelante. Y claro, ella con mucha perseverancia, movilizando sus influencias, su maestría en el manejo de las redes, su influencia transversal, consiguió que gente de Renovación Nacional se sumara, consiguió que el Partido Socialista nombrara a alguien afín en la Comisión de Constitución para que pudiera tramitarse con urgencia.
Y por supuesto hay que sacarle el sombrero. Consiguió su objetivo. De hecho, condicionó su candidatura presidencial, no sé cómo lo va a hacer ahora, condicionó su candidatura presidencial a que el presidente Piñera patrocinara su iniciativa. No es exactamente la iniciativa, pero se parece muchísimo a su iniciativa. Así que le pedimos a Pablo Maltés, que es el asesor directo de Pamela Giles, ya que nos está viendo, que espero que mañana los primeros anuncios que tengamos lo podamos comentar en la radio, es que Pamela Giles baja su candidatura, ya que le había ofrecido al presidente que si presentaba o aprobaba un proyecto que es igual, este proyecto es prácticamente igual. Lo único que hace es que el gobierno compromete más fondos para devolver de alguna forma y obviamente obliga a los contratadores, a los empleadores a pagar un 1% más. Que es re fácil, pero el 80% de los empleos en Chile los dan las pymes. Vamos a ver cómo van a quedar las pymes después de esta pandemia, para seguirle pidiendo que hagan esfuerzos por aquí y por allá. Ya está, yo me imagino que este 1% es adicional al 6% que viene con el proyecto de nuevas pensiones, ¿no? Bueno, no, todavía no hay reforma. Y por supuesto todo eso es gradual. Ahora, ese proyecto no contemplaba lo que el gobierno ha anunciado hoy día, que es un aporte estatal. Y yo creo que es muy razonable que vuelva la idea del aporte tripartito: trabajador, empresario, patrón y Estado. Oiga, don Pepe, estamos en un momento bien complejo estamos en un momento bien complejo en términos del futuro del país. Hay una cantidad de incertidumbre gigantesca sobre lo que se viene. Una nueva constitución le agrega incertidumbre, sin lugar a dudas. Vamos a ver quiénes son los que ganan, qué va a primar en estos constituyentes. ¿Va a poder el Partido Comunista rodear la constituyente y tener a los que van ahí a discutir sobre una nueva, asustado que si no hacen lo que quiere el Partido Comunista pueden ser funados o pueden ser violentados? Está lleno de incertidumbres. Me gustaría que a la vuelta de la pausa me hablaras un poquito también de cómo se van despejando esta incertidumbre y cómo ves el panorama de las futuras elecciones. Tú que eres un especialista en aquello. Pausa y regresamos. Vamos directamente a La Moneda. Tengo entendido que el que nos dejó votado está con nosotros, Mario Desbordes. Nos dejó votado. No sabe la vuelta de carnero que tuvimos que hacer, mi querido Mario, para poder salvar aquí. ¿Cómo está usted? Siempre habrá un colocolino para suplantarlo. Bien, Checho, muchas gracias y perdona, apenas me llamó el presidente a las 2 a ICE para allá, pero tú comprenderás que no podía no venir a la reunión con el presidente. Los anuncios han sido súper importantes, así que te pido las disculpas del caso y ahí a la guaita cuando me quieras invitar. Sí, bueno, afortunadamente tenemos buenos amigos y llamamos a Pepe, Pepe Out, que está aquí con el estudio con nosotros. Rápidamente, Mario, Pepe, tenemos poco tiempo, ya vamos a tener tiempo de conversar largo. ¿Qué fue esta reunión? ¿Qué les pidió el presidente? ¿Estás de acuerdo con la solución, la salida económica y política que da el presidente para esta situación que era insostenible? Sí, estoy de acuerdo con la solución que da el presidente. Yo he reiterado una y otra vez, está grabado, las ayudas del gobierno son ayudas importantes, son miles de millones de dólares, pero también había que constatar que había un sector de la clase media a la que no le está llegando, lamentablemente, y por lo tanto a esa gente de clase media estábamos recurriendo a lo que uno no quisiera, que es el fondo de pensiones. Por eso, lo primero, había que establecer un proyecto que fuera de gobierno, que es lo que le planteamos al gobierno muchas veces, para que fuera constitucional. En segundo lugar, establecer mecanismos para recuperar el dinero, para que la gente no tenga daño en su futura pensión. Nosotros planteamos en el Congreso una fórmula que era que se cotizara 11 puntos en vez de 10 del bruto. El presidente ha anunciado algo que va mucho más allá, que es que con cargo al empleador se aumenta un punto de la cotización y el Estado va a poner un punto adicional. O sea, hay una solución mucho más contundente, más completa de la que habíamos planteado. A las personas que no tienen fondos, que no le queda plata, el gobierno va a depositarle, el fisco va a depositarle en su cuenta de capitalización individual 200.000 pesos que pueden retirar de inmediato si quieren retirarlo.
Además de eso, bueno, hay una serie de otros anuncios para no entenderme más en él, pero creo que es bastante completo. Uno puede discutir si para allá o para acá. Yo creo que lo importante hoy día es llegar a acuerdos rápido. La gente nos está pidiendo a gritos que nos pongamos de acuerdo. Tú estás sentado ahí con un hombre de consensos, de acuerdos, al que yo aprecio y admiro mucho, como es Pepe Out, ex vicepresidente de la Cámara en su minuto, y que da cátedra de esto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es esto, ponernos de acuerdo, dejar de pelear entre los políticos y llegar rápido con soluciones para la gente. El presidente además anunció otra cosa muy importante, que va a haber anuncios, que va a haber esta semana algunos anuncios para las pymes que están muy complicadas. La gastronomía, el comercio, el turismo, están desesperados y el gobierno va a hacer anuncios adicionales a los que ya había hecho. Te va a hacer una pregunta justamente Pepe Out, que está aquí con nosotros en el estudio. Mario, son dos preguntas. Primero, si tú crees acaso que la proposición no llega tarde, porque es muy probable que los parlamentarios opositores prefieran esperar a ver lo que pasa con el proyecto de ley ya aprobado por más de 2/3 tanto en la Cámara como en el Senado, antes siquiera de tramitar esto. Y la segunda es si te parece razonable que el Estado le ponga un 1% a alguien que gana 2,5 millones, es decir, un 1% son 25.000 pesos, y a alguien que gana 300.000 pesos le ponga solo 3.000 pesos. Es decir, con plata fiscal se le está dando más al que tiene más que al que tiene menos. O sea, lo primero, yo espero que los parlamentarios, esto va a tener plazos de discusión, me imagino que bastante breve, por lo tanto va a haber que votarlo luego. Y yo espero que esto se apruebe de todas maneras, no veo razón para no aprobarlo. En segundo lugar, la fórmula de reposición es similar a lo que está contemplado en la reforma previsional, que ya está en el Congreso, por lo tanto, es por supuesto conversable, discutible. Es lo mismo que yo he planteado. Yo creo que el 6% del aporte que va a hacer el empleador debería ir íntegro a la cuenta de capitalización individual. Sobre todo cuando se trata de trabajadores que ganan 1,5 millones o 800.000 pesos. ¿Cómo le voy a pedir solidaridad? He dicho muchas veces, a aquel que gana 800.000 pesos, 1 millón. Uno podría plantear que haga solidaridad al que gana 2,5, que es el tope, que es la renta que tú estás planteando. Es parte de la discusión que vamos a tener en el Congreso y por supuesto tiene sentido lo que planteas y lo conversaremos en no sé si en el Senado o en la Cámara, se va a decidir ahora por qué vía entra. Mario, ¿por qué se restó Evópoli a esta reunión? ¿Dio alguna razón? Hay un comunicado de Evópoli que no he podido leer todavía, ha dicho que no está de acuerdo con esto. Es legítimo, Evópoli tiene una posición distinta y yo respeto ese punto de vista. Yo espero que no estemos con descalificaciones de que si esto es populista, no es populista, etcétera, y discutamos la parte de fondo, la parte técnica. Pero se restó con un comunicado y yo la verdad es que encuentro que es legítimo, prefiero no hacer un juicio negativo de eso. Ahora, desde el punto de vista político, Mario, tú fuiste presidente de uno de los principales partidos políticos también de Chile, como Renovación Nacional. ¿En qué queda el presidente? Porque la verdad, cualquiera fuese la solución, si no hubiera aprobado este tercer retiro de la forma que lo hizo, quedaba mal. Y si lo aprueba, también va a quedar mal, porque de alguna forma es una vuelta carnero y una vuelta carnero al último minuto. Entonces, políticamente, ¿cómo ves que queda el gobierno después de esta solución? Yo creo que uno tiene que tener flexibilidad, la gente está pidiendo ayudas y no podemos quedarnos en si voy a quedar mal, bien o regular, y eso es lo que ha hecho el presidente, yo lo valoro bastante. Lo segundo, Chile Vamos en general, salvo los 10%, ha sido extraordinariamente disciplinado. Yo cuando fui diputado, que estuve 2 años, no presenté jamás, no firmé jamás un proyecto inconstitucional. Nunca patrociné un proyecto, por eso también le pedí muchas veces al gobierno que este proyecto se corrigiera ese aspecto con un proyecto propio o patrocinando el que estaba. El presidente ha reconocido que había que ir en ayuda más profunda de algún sector. Lo mismo que este lunes también, Checho. Se había discutido mucho si focalizar o no. Somos muchos los que creemos que no es el momento de focalizar. En época normal, yo entiendo que haya que focalizar, eso es razonable. En época de crisis, lo ha señalado el primer ministro italiano, que fue presidente del Banco Central de Europa. No es el momento de estar focalizando. El gobierno este lunes también señaló lo mismo. Vamos a hacer ayudas universales y se terminó, por ejemplo, con los requisitos de haber estado determinada cantidad de días de cuarentena y otras cosas más. Por supuesto, el gobierno tiene que ir evolucionando sus propuestas en función de cómo van siendo recibidas y sobre todo a qué personas le están llegando o no. Y eso se valora muchísimo.
Mario Desbordes está conversando con nosotros desde La Moneda. ¿Tú crees que con esta solución que hace el presidente de la República se dejaría de lado la acusación constitucional hacia su persona? Mira, con o sin el anuncio del gobierno, yo creo que la acusación no tiene ningún sentido, que es una irresponsabilidad en momentos de crisis. El presidente se le podrá criticar que no haya aprobado el proyecto, que no lo haya validado en su minuto, patrocinándolo, pero no hay ninguna duda de que no está actuando fuera de la Constitución. O sea, yo me parece que es una tremenda irresponsabilidad. Cuando se plantea que la causal es que tiene un deber constitucional de ir en ayuda a la familia, uno podrá discutir si las ayudas han sido ágiles, rápidas, profundas, oportunas, pero nadie puede discutir que el gobierno no ha hecho paquetes de ayuda contundentes. Entonces, la acusación no tiene ningún sustento, es una tremenda irresponsabilidad en estos momentos y creo que no tiene ningún futuro ni en la Cámara y mucho menos en el Senado, donde requiere un quórum más alto. Te voy a hacer una pregunta un poco más personal, digamos. ¿Cómo viste al presidente en la reunión? ¿Cómo está viviendo él este momento tan crítico? Yo lo vi bien, el presidente estaba bastante conforme con la fórmula, reconoce que en principio no estaba de acuerdo con avanzar un proyecto de esto, pero también que la mayoría de los parlamentarios de su coalición le han estado planteando esto. Al menos 3 de los candidatos presidenciales de su coalición, 3 de 5, le hemos planteado lo mismo, Evelyn Matei, Joaquín Lavín y yo, y por lo tanto dice, bueno, hay que escuchar también, y eso se valora y se agradece bastante. Lo noté bien, está claro respecto a lo que está pasando, hemos hablado esta semana varias veces, esto ha ido evolucionando desde el miércoles pasado hoy día hasta concluir hoy día con este anuncio, y yo noto el presidente bien, claro, obviamente muy consciente de lo complejo que estamos enfrentando por delante, como es por un lado la pandemia y por otro lado la crisis económica. Por último, te quiero hacer la misma pregunta que le hice a Pepe Out. ¿Es el momento más crítico desde la vuelta a la democracia que ha vivido un presidente, el momento que se está viviendo hoy día en Chile? No, yo creo que no. Yo creo que el momento más crítico lo vivimos el 12 de noviembre del año 2019 por lejos. Primero por la violencia que había, que es condenable, de grupos anarquistas, de delincuentes que intentaron incendiarlo todo y que espero sean condenados con el máximo rigor que permite la ley, y lo he dicho siempre. Pero lo otro es por los cientos de miles de personas que había en las calles de manera pacífica. Esa situación pone en jaque cualquier gobierno en cualquier país del mundo. Cuando el 30% de la gente de un país está en la calle un día específico o está caceroleando, por supuesto que es una situación compleja, y por lo tanto yo creo que el momento más complejo fue el 12 de noviembre, y el presidente hizo lo que hace un jefe de Estado, un estadista. En este caso, yo lo he dicho del día 1, que pudiendo haber decretado estado de emergencia, pudiendo haber sacado a los militares a la calle, el presidente optó por convocar, por llamar a las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo. Me tocó participar en ese acuerdo, lo mismo a Pepe, que también le tocó un rol, y por lo tanto creo que ese fue el momento más complejo por lejos. Lo otro que para él ha sido duro y difícil es la cantidad de muertos, la cantidad de personas contagiadas en la pandemia. Yo sé que lo afecta personalmente, conversamos recién de la llegada de las nuevas vacunas, de lo que se está haciendo ahí. Eso le duele mucho. Pero el momento más crítico desde el punto de vista de gobierno mismo, yo creo que fue el 12 de noviembre del 2019. Mario Desbordes, muchas gracias por este contacto. ¿Está en deuda con nosotros? Pregúntale por las elecciones. Sí, comentaron el tema. Sí, Mario, si sigue este nivel de pandemia, este nivel de contagio, ¿se ha estado conversando de una próxima postergación? Si las cifras son tan malas como cuando se postergó la vez anterior. Yo no me atrevería a hablar de tendencia para no generar relajamiento, ¿cierto?, en la gente, pero es evidente que del pic de 9.000 ahora estamos con números muy distintos, y si esto se mantiene, si los chilenos nos cuidamos todos, deberíamos llegar, y lo dijo el presidente en su discurso, en condiciones de hacer la elección municipal, la elección de gobernador regional y la elección de constituyente, que está programada para la quincena de mayo. ¿Cuál sería el deadline? ¿Cuál sería el punto de quiebre? ¿Se hacen o no se hacen? Aquí hay un monitoreo constante. Yo fui de los que planteó en enero que no se podía hacer la elección en abril porque los contagios iban a ir en aumento. Y eso lo vimos en Europa, no había que ser especialista en eso, pero también hablé con varios especialistas. Ahora creo que sin hablar de un quiebre, ¿no es cierto?, porque hay que tener cuidado con lo que uno dice, es evidente que los números han ido mejorando paulatinamente y pareciera que esto va a seguir así. Así que yo
yo creo que el monitoreo diario hoy día indica que la elección no corre peligro. Bueno, muchas gracias Mario Desbordes, gracias Ignacia también por este despacho de La Moneda. Estamos en deuda, así que en cualquier momento lo tendremos acá en vivo y en directo para conversar todos los temas que no pudimos conversar. Gracias Mario. ¿eh? Chao Mario. Gracias Ignacia. Gracias a usted. Muy bien. Pepe, te había dejado una pregunta hecha antes de irnos a la pausa. ¿Cómo estás viendo tú la presidencial? Que al final de cuentas en un régimen presidencial importa mucho quién va a ser el futuro presidente y no veo en la centroizquierda que surja algún nombre o que prenda, encienda algún nombre, ni siquiera la candidata ungida por la expresidenta. Nos queda muy poquito tiempo, usted sabe que nos tenemos que ir, así que... Solo para decirte que todo lo que ha ocurrido hasta ahora son, como diría Julito Martínez, nada más que prolegómenos. Esto se va a descongelar después de la elección del 15 y 16 de mayo, porque se va a mostrar cuánta fuerza tiene cada sector político. Y yo creo que ahí va a revivir lo que tú hoy día no ves, que es una opción de la centroizquierda que va a mostrar su fuerza colectiva, ya que no tiene fuerza Pepe, querido, de carismas. Te agradezco mucho. ¿Qué me va a regalar? Un toro de piedra. Muy bien. Oye, ya te hemos regalado caricatura, ya la tiene, así que yo saqué algo que a usted le gusta, Está un vinito con una copa ahí para agradecerle la gentileza que tuvo, que a último minuto lo tuvimos que llamar. Gracias Pepe, nos vemos mañana en Conectado, por cierto. Chao. Y a ustedes no se muevan de nuestra sintonía, gracias además por su sintonía, no se cruce, quédense ahí nomás y lo dejamos con Pauta Libre. Chao y que Dios los bendiga.